La MMA y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam. Masters of Marketing Latam pone en perspectiva vivencias, desafíos y nuevas dinámicas de los líderes y pioneros del marketing moderno. Abordamos tecnología, negocios y principalmente los desafíos de los profesionales que están conduciendo la transformación de sus empresas. Súmate a este viaje de contenido, intercambio e inspiración. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos nuevamente en Motorola, así que agradecemos a la marca por recibirnos para poder grabar nuestra nueva temporada de podcast. Estamos en esta oportunidad, vamos a hablar de un tema súper de agenda que tiene que ver con digitalización, con retail media y todo lo que pasa en los entornos digitales. Así que bueno, estamos con Lucas Bonardi de Mercado Ads, Eugenio Raffo, Cucú, te voy a decir en lo que sigue la charla de cervecería y maltería Quilmes. Gracias a los dos por estar acá. Y bueno, Cucú, me gustaría arrancar hablando un poquito sobre justamente cuál es el contexto en el que hoy se está moviendo una empresa como Quilmes a partir de estos desafíos que surgen en todo lo digital, ¿no? ¿Cómo estás viendo como líder de una marca este gran reto que implica digitalizarse para llegar al consumidor de alguna manera? Yo creo que el tamaño y el nivel del desafío, como decís vos, es directamente proporcional a las oportunidades que dan las nuevas herramientas. Creo que hay un sinfín de nuevas posibilidades creativas y de medios. Eso es espectacular a la hora de pensar en crear el contenido y de difundirlo, pero al mismo tiempo es lo que lo hace tan desafiante por la hiper mega segmentación que tienen los usuarios a la hora de consumir contenido, con lo cual te diría que uno de los principales desafíos, conectándolo con lo que probablemente hablemos después, tiene que ver con alcanzar las audiencias a escala y con personalización. Te diría que ese es un gran desafío que tenemos hoy los marketers. ¿Y cuáles son, de alguna manera, los principales cambios que están notando en eso? O sea, ¿qué es lo que de alguna forma tuvieron que adoptar y adaptarse a esos cambios que van generándose? ¿Cómo los van abordando? Yo te diría que es un proceso en el cual aprendemos muchísimo durante el mismo, y cosas que hacemos hoy son distintas a las que hacíamos antes y seguramente vamos a seguir evolucionando. En ese sentido, yo te diría que en la etapa en la cual estamos hoy tiene que ver con un desafío de la producción de las ideas, la generación de ideas que vayan al mismo ritmo y velocidad de la personalización de la pauta. Creo que en el último tiempo hubo una evolución muy grande a la hora de poder encontrar audiencias específicas. Creo que la creatividad todavía está un paso atrás respecto de la posibilidad de personalizar los contenidos como personalizamos la pauta. Lucas, ¿cómo lo ven desde Mercado Libre, Mercado Ads puntualmente, estos cambios que comentaba Cucú, y cómo de alguna manera ustedes acompañan en ese camino hacia esa digitalización que hablamos? No, totalmente. Yo creo que lo que decía Cucu es muy interesante porque además dentro de lo que es la vertical de consumo masivo, lo que uno empieza a ver es cómo plataformas como Mercado Libre y e-commerce en general empiezan a tener un crecimiento interesante de los consumidores comprando eso, digamos, en lo digital también, ¿no? Digo, el consumo masivo en lo digital. Y eso te pasa básicamente porque el consumo masivo, digo, vos al tener audiencias masivas, eso significa que también llegás al tipo que compra un celular, digo, estando aquí en el espacio de Motorola, como también una cerveza. Entonces, uno de los grandes desafíos que nosotros veíamos es cómo hacer para que Quilmes, ¿no? y el resto, digamos, del ecosistema de consumo masivo puedan aprovechar al ecosistema de Mercado Libre para llegar a esas audiencias. Entonces, toda nuestra propuesta de valor desde Mercado Ads, que tiene que ver con first party data y conocer mucho al usuario que está del otro lado, con toda la información que tiene Mercado Libre, de todos esos touch points continuos, ¿no? que tenemos nosotros cuando pasamos por Mercado Libre, por Mercado Pago y todo lo que hacemos en el medio, creo que
nos obliga y nos pone esa gran responsabilidad de trabajar con Cucu y sus equipos en ayudarlos a poder alcanzar esos usuarios de la mejor manera posible. Y yo coincido en lo que él dice de la dificultad porque una cosa es la segmentación, que eso es, ¿viste? Es tecnología puesta detrás y una vez que va, después es armar las campañas y ya, pero es qué creatividad acompaña a esa campaña. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos encontramos con, como decías, ¿no? Digo, no poder hacer el match perfecto de elegí esta audiencia y le voy a pasar este mensaje, ¿viste? Con la creatividad correcta, sino que voy quizás con una creatividad un poquito más general. Ese desafío nosotros hoy lo estamos viendo y tenemos varias herramientas, si querés, o varias ideas que nos surgen. Te digo, por ejemplo, una, ¿no? que fue un caso de éxito, que incluso que ganó un Smarty, hasta incluso me parece hace 1 o 2 años, que tiene que ver con un caso de L'Oréal, donde se agarraron los comentarios que dejaba la gente de los productos de L'Oréal y con esos comentarios se hizo creatividad de display, llegando a cada una de las distintas segmentaciones de audiencia, ¿no? Y eso estaba buenísimo, porque en algún punto era, ¿viste? Cómo utilizás la first party data, no solo para segmentar, sino también lo que te va dejando... Claro, en la creatividad, lo que sí, tiene que ver con el mensaje creativo. Exacto, en un mensaje creativo y conectás las dos partes. Entonces, y ese fue un caso que te estoy contando, pero creo que se abre, un montón de posibilidades y yo siempre digo, y creo que lo que se puede hacer hoy en retail media, como llamamos, hacer publicidad en plataformas de e-commerce, pero más en plataformas de e-commerce, utilizando la información y la first party data de las plataformas de e-commerce, es el nuevo canvas creativo, ¿no? O sea, está abierto para que los equipos creativos, las agencias creativas, se suban a imaginar lo que quieran. Y Cucú, desde el lado de Quilmes, ¿qué es lo que están haciendo en concreto como para abordar esos entornos digitales? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? ¿Con qué equipos están contando hoy que abordan de alguna forma estas necesidades y estos desafíos que comentabas al principio? Te lo voy a separar en 3 grupos diferentes de los cuales se aborda. Por un lado, creo que hablamos mucho, no voy a profundizar, pero todo el equipo de medios, sobre todo de medios digitales, con una nueva gimnasia que tiene que ver con el seguimiento de la performance y el entendimiento de los insights detrás de la performance para poder optimizar no solo la pauta, sino las creatividades. Eso es un camino, creo que es más conocido, con lo cual tiene menos sentido profundizar. Hay un segundo grupo que tiene que ver con la parte creativa y ahí nosotros históricamente fuimos muy buenos haciendo campañas muy masivas que se comunicaban de manera muy masiva. No somos igual de buenos todavía generando ideas que puedan atender distintos subgrupos de manera muy personalizada. Seguimos haciendo publicidades espectaculares que las ves en medios masivos y a la gente le gustan, pero cuando querés ir a grupos más específicos, no hablo de assets de conversión, donde vais es un poco más fácil, ya sea para vender un celular o una cerveza, sino assets de equity. Y en ese sentido ahí hay un trabajo muy grande de una gimnasia distinta de producción de contenido, de tono de contenido, por la manera en que la gente consume esos contenidos, y un incipiente apoyo de lo que es la inteligencia artificial que te permite optimizar esa producción de contenidos, que sería imposible para nosotros hacer una publicidad como Coincidencias de Quilmes para cada uno de los subnichos. Claro. Y el tercer grupo, te diría, medios, creatividad, tiene que ver con los partners, en este caso el laburo, por ejemplo, que hacemos con Mercado Libre, donde ellos, con un know-how distinto al nuestro, pueden ayudarnos, no solo como medio, sino como equipo que tiene un know-how que nosotros no, para poder ayudar a mejorar nuestra performance en su medio. Claro. Y en otros medios también. Sí, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Digo, sí. No, total. Y le quiero sumar algo a Cucu. Creo que lo que yo decía al principio de consumo masivo como una vertical que empieza a crecer mucho en lo online y en lo digital,
Cucu el año pasado se nos acercó, digamos, con la decisión de ser pionero en eso. O sea, que realmente, si bien el crecimiento viene siendo recontra positivo y demás, a nivel general de todo lo que es consumo masivo, lo que tiene que ver con bebidas, con Claro, cervezas, con la o sea, categoría puntualmente. ¿quién me viene siendo pionero? Gracias a esta mirada de Cucu, decir, che, quiero poder aprovechar esa first party data, darme insights para no solo optimizar lo que pasa dentro del Mercado Libre, sino también para optimizar lo que hago en otros lados. Y ahí ¿cuál es el primer paso? Digo, pensando en esto que traes, digo, se te acerca una marca, en este caso Quilmes, quiero ser pionero, quiero liderar ahí, quiero Ujú. estar arriba en la plataforma. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo empiezan a vincularse en el día a día para de alguna manera llevar a la marca a ese lugar donde está queriendo estar? Mira, históricamente y en general arrancamos por la parte de performance. Digo, Mercado Libre nació performance, nació en ventas, entonces nos pasa que generalmente los primeros acercamientos vienen por el lado de tengo este producto, quiero vender más, bueno, ¿cómo conecta Mercado Ads como una solución para poder vender más? Y se hablan los equipos en general comercial con algún equipo más de performance dentro del equipo de Mercado Ads, ¿no? El siguiente paso a eso es, bueno, una vez que esa parte, digamos, está, ¿cómo empezamos a hablar con el resto de los interlocutores y cómo empezamos a mostrar el valor que tiene hacer retail media para otras cosas, no solo para performance? Entonces, ese siguiente paso es mucho más de, si querés, de workshops, de inspiración, ¿viste? De llevar ideas, de tratar de trabajar en algunos briefs y algunas pequeñas pruebas de concepto para darnos cuenta de que podemos lograr buenos resultados en otras etapas del funnel, ¿no? Más allá de ese primer acercamiento natural que es por conversión. Y entonces ahí entra en juego, y yo esto que te decía de que el canvas creativo que queremos ser hoy, ¿no? Con una hoja en blanco para trabajar, porque retail media lo estamos pensando no solo como hacer pauta dentro del Mercado Libre y de Mercado Pago, sino que lo estamos pensando hoy en utilizar esas audiencias para poder mostrar anuncios en otros lugares. Y acá nace video, por ejemplo. O sea, el año pasado... Ahí, en esa parte de ahí entraría esto que traía a Cucú como un desafío que tiene que ver con las creatividades, o sea, desafío en el sentido de Sí. que, bueno, hay que cambiar algunas cosas para lograr ese éxito que se logra con lo masivo. Digo, ¿entraría lo creativo desde ese lado? ¿Hay lugar para la 100%. creatividad en el retail media? 100%, 100%. Por eso te digo, desde lo performático hay un montón de lugar, este caso que te contaba, ganó premios y demás, y hay un montón como de, viste, de hackeos que hacemos hacia, bueno, que la tienda oficial cambie de color, o que tenga tal cosa, o que tenga tal otra, viste, hay un montón de cuestiones ahí en lo que pasa dentro del ecosistema de Mercado Libre. Pero con esto de video, por ejemplo, el insight que nosotros veíamos es que hablábamos con CMOs como Cucú, y es la parte de comunicación de Upper Funnel, el 80% tiene que ver con hacer buen video, ¿no? Y hacer Claro. buena comunicación audiovisual. Nosotros no teníamos una solución para eso. Y ahí es donde nace Mercado Play, por ejemplo, o donde nace este partnership que hace poquito comunicamos con Disney, donde lo que tiene es las audiencias de Mercado Libre mostrando, digamos, vos estás sentado viendo una serie ahora en tu casa y vas a poner una pauta que está segmentada con audiencias de Mercado Libre y que además después vas a poder hacer trazabilidad para medir, para hacer un brand lift o para hacer, digamos, atar a conversión eso, ¿no? Si querés ir a algo mucho más, digamos, ácido. Entonces, hay espacio para creatividad un montón, porque imagínate que, y digo, yo no soy el mejor para eso, yo creo que tenemos agencias y creativos muy buenos en Argentina, donde nosotros hoy estamos tratando de trabajar con ellos para abrir ese canvas, ¿viste? Y empezar a pensar ideas. Che, estoy sentado y estoy viendo una serie ¿viste? Y la serie es tal, entonces le llego a tal audiencia con tal mensaje y después le mando una push notification con la app, ¿viste? Para hacer X cosa. Digo, se podría hacer. Entonces, digo, hay una hoja en blanco que creo que hacia adelante se vienen cosas recopadas. Y déjame construir sobre algo que no sé, creo que no lo hablamos nunca, pero me parece que a la hora de tener todo el funnel, eventualmente, podrían potencialmente solucionar uno de los grandes desafíos que tiene cualquier marketer, que tiene que ver con cómo yo demuestro que la inversión en branding, un upper funnel, incide en las ventas. Hoy hay un poco de apuesta, un poco de religión,
pero es muy difícil y siempre es un desafío entender cuánto de la inversión que yo hago en un auspicio o una Tal cual. publicidad termina No, repercutiendo. sobre todo en un contexto como el que estamos, donde hay presupuestos más acotados, donde la inversión tiene que ser mucho más cuidada, más precisa, Total. digo, seguramente, pero sin descuidar lo creativo, ¿no? También hay como todo un performance versus branding que hay que tratar de derribar de alguna manera, y digo, ¿cómo lo trabajan en ese sentido como marca? Digo, ¿cómo se puede traducir este tipo de herramientas de cara a una marca como Quilmes? ¿Cómo lo pensás? A mí el debate de creatividad versus performance me parece casi ridículo. Me parece que la creatividad es un medio para que la performance sea mejor. Entonces vos podés tener performance con o sin creatividad. Estoy seguro, no solo porque lo creo, sino porque los resultados lo muestran, Claro, que si lo pueden tiene medir. creatividad, la performance es mejor. Entonces, para mí la creatividad tiene que estar siempre. Cuanto más creativo sea, más impacto va a tener, menos plata vas a necesitar, más va a ayudar a vender más y más va a ayudar a construir marca en el largo plazo. Obviamente que la creatividad tiene que ser buena, tiene que estar alineada a la marca, tiene que pasar el mensaje, pero la creatividad para mí es un medio que te ahorra plata, tiempo, te hace más eficiente cualquier laburo que vos quieras hacer. Y en el caso de Quilmes es algo que se espera, ¿no? También, digo, tienen ahí como un doble desafío, porque como los consumidores están todo el tiempo esperando esa parte, no les importa el performance ni nada, lo único que les importa es esa publicidad, esa campaña que tenga como un impacto en la gente. Desde Mercado Ads, ¿cómo ves eso? O sea, ¿qué mensaje le dan a las marcas, ¿no? Sobre eso, esa batalla que se da internamente, que obviamente como coincido totalmente con Cucú, pero digo, ¿cómo lo están viendo? Mira, te lo conecto con lo que te decía antes. A nosotros, viste, la historia de performance nos cuesta salirnos Claro. de ese, si querés, de ese prejuicio, ¿no? De, che, son solo performáticos. Y yo coincido con Cucu, porque si vos te quedás solo en la performance, estás en un loop donde, viste, competís por una torta muy chica. Cuando haces branding, esa torta la agrandás. O sea, porque empezás a nutrir justamente después a ese funnel que termina convirtiendo. Entonces, para mí es muy difícil poder separarlos, ¿no? Y nosotros tratamos de verlo como un full funnel, donde con las marcas lo que tratamos de hacer es, digo, una vez que les cumplimos esa promesa o ese prejuicio, si querés, de Meli es performático, que la propuesta de valor, viste, es buena y sabemos que los ROAS, los retornos son súper buenos. Bueno, cómo vamos avanzando hacia arriba en el funnel, ¿no? Y cómo vamos empezando a nutrir ese funnel con otras cosas. Por eso yo te decía que el approach en general siempre pasa de lo performático hacia arriba. Creo que el desafío que nosotros tenemos como mercado ads es empezar a trabajar más con los marketers desde arriba hacia abajo, ¿no? Y de poder poner en valor las audiencias como segmentación, los formatos que hay disponibles y fundamentalmente la flexibilidad que nosotros tenemos como medio para llevar adelante ideas, ¿no? O sea, nosotros no es que tenemos un playbook cerradito, ¿viste? Que no podemos salirnos de acá, sino que estamos todo el tiempo pensando cosas nuevas. Y un ejemplo es algo que hicimos con Quilmes también. Digo que si van manejando por General Paz, van a ver un cartel de Mercado Libre con una cerveza, ¿no? Una Corona adentro de una caja. Con la caja. ¿No? Y eso fue, digamos, algo que trajimos este año como una idea de hacer una colaboración para también seguir mostrando cómo que ata las dos cosas, ata a la parte de Upper Funnel, pero ata también che, en Meli vos podés comprar una cerveza, ¿no? Y si bien sabemos que hay un camino enorme para crecer en penetración de ventas de cervezas en e-commerce, pero vemos el norte, o sea, vemos el camino hacia ahí, ¿no? Para terminar, chicos, y pensando un poco en ese norte, en ese futuro, ¿cómo visualizan las ventas en categorías como es bebidas, pero en general también cómo visualizan las ventas y el contacto con el consumidor en un entorno digital que cada vez es más atractivo por estas posibilidades que nos da la tecnología, pero también más desafiante? ¿Qué se imaginan que viene? No dejo más a Lucas. A Te ver, tiró la pelota. no, está bueno. Mirá, la verdad que, si querés, algunos datos que me parece que son interesantes. E-commerce en Argentina tiene una penetración más o menos del 12%, ¿no? Como general. Cuando mirás consumo masivo, estás
en 2%, más o menos, digo, depende de Mucho para distintas crecer. mediciones. Con lo cual, tenés claro, digo, del promedio estás muy lejos, ¿no? O sea, tenés muchísimo para crecer y para seguir avanzando. En ese sentido, desde Mercado Libre nosotros lo que estamos viendo es, cómo consumo masivo no escapa a la típica compra que uno hace dentro del ecosistema Meli, ¿no? Porque, digo, lo que hablábamos antes, llegamos a una audiencia masiva. Hoy en día hay en toda Latinoamérica alrededor de 150 millones de usuarios que tiene Mercado Libre. 53 millones de compradores en el último trimestre. Entonces, es masivo. O sea, realmente el tipo que viene al ecosistema a comprar un celular o a comprar algo para la casa y demás, es el mismo tipo que después va al supermercado o va a hacer su compra, ¿no? de consumo masivo del supermercado. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso. Y de hecho hace poquito salió la primera campaña ya en México de Mercado Libre contando que somos también un destino de supermercado, ¿no? O sea, venía a hacer las compras a Mercado Libre de súper como haces el resto de las compras. Entonces, estamos dando pasos en esa dirección y un poco hoy estamos comunicando eso también porque en los últimos años se avanzó muchísimo en la experiencia que se da en la compra de consumo masivo, ¿no? Entonces, nos sentimos cómodos en empezar a comunicarlo mucho más fuerte y los partnerships que estamos teniendo con Quilmes, por ejemplo, es una clara muestra de eso también, ¿no? Cucu, ¿algo para No, yo agregar? no, me cuesta mucho tratar de adivinar el futuro. Lo más parecido, siempre que tratamos de pensar en esta pregunta, es mirar qué pasa en países más desarrollados. La realidad es que cuando vos ves la curva de desarrollo es más o menos la misma, tanto en e-commerce como en tendencias de consumo masivo o claro. sociales, etcétera. 100%. La única diferencia es que nosotros estamos un poquito más atrás, la curva es la misma. Pero ahí tenemos una ventaja, ¿no? Porque Vemos el estamos futuro todo el tiempo con viendo eso, lo que digamos. pasa Entonces, tal cual. Sí, sí. Es verdad. Yo creo que ese es un buen atajo para Tal tratar cual. de adivinar qué pasa. No creo ni en las posturas que dicen, no, acá es distinto, eso no va a pasar, ni en las que asumen que porque pasó allá va a pasar tal cual acá, pero sí te da un indicio de por dónde viene la mano, tratar de cual. entender y adaptar. Así que en ese sentido, la oportunidad es clara, la tendencia es clara, y el comportamiento es diverso en función de la categoría, la ocasión, etcétera, pero el camino es el mismo. Es hacia ahí. Sí. Gracias a los dos por ser parte de un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam. Gracias a ustedes y gracias a Motorola por recibirnos una vez más para poder grabar nuestros episodios. Nos vemos la próxima.